Entonces, queridos hermanos, en Mateo capítulo 8, versículos 18 al 22, dice así: Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Alguien más, uno de sus discípulos, le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias le damos porque en Cristo Jesús usted nos ha amado tanto que nos ha perdonado y nos ha hecho hijos suyos. Le suplicamos, nuestro Dios, que a través de este pasaje hable a nuestros corazones esta mañana y que nos ayude, oh Dios, a consagrar nuestra vida a usted como sus discípulos. Le suplico que nos ayude, Padre, en fe, a desatarnos de todo aquello que nos impide, oh Dios, un discipulado auténtico de nuestro Señor Jesucristo. Le suplicamos que frente al llamado de Cristo que nos hace en esta mañana, a través de este pasaje, y lo ha hecho también a través de Isaías, podamos responder positivamente y digamos: sí, Señor Jesús, te quiero seguir, porque solamente tú tienes la vida eterna. Gracias, Padre, por este pasaje. Bendígalo y aplíquelo a nuestros corazones y a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, seguimos nuestros estudios en el Evangelio según San Mateo. En esta mañana vamos a recordar lo siguiente antes de explicar este pasaje. El Señor Jesucristo había hecho 3 milagros en la ciudad de Cafarnaúm. Hasta ahí estaba Jesús con sus discípulos. Y en esa tarde, en Cafarnaúm, el Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro, que estaba enferma de fiebre. Y la gente de alrededor, al saber que Jesús había sanado a varios, se acercaron por multitudes trayéndoles sus enfermos de todo tipo de enfermedad. Y dice la palabra en los versículos 14 al 17 del capítulo 8 de Mateo, que la gente se agolpó, por multitudes venían ahí alrededor de la casa de Pedro, del hogar de Pedro, en Cafarnaúm. Y entonces significa que Jesús había estado en esta labor de sanar a cientos de personas. Y aquí, luego de esa gran multitud que, según lo que nos dice la palabra, parecía que seguían viniendo y viniendo y viniendo, y entonces el Señor Jesucristo dio orden a sus discípulos que preparen la embarcación para que se vayan al otro lado del lago de Galilea. Bueno, es un lago que es bastante largo y tenían que irse por barco al otro lado. Se iban a ir a la tierra de los Garadenos, a un territorio gentil que se encuentra en una región que se llamaba Decápolis, es decir, una región con 10 ciudades. Van a hacer ese viaje al otro lado del lago. Ese es el contexto de este pasaje. Jesús está cansado y quiere ir a continuar su ministerio en otro lugar. Ustedes seguramente recordarán que en ese lago pasaron varias horas navegando y hubo una gran tormenta. Jesús hace un milagro, vamos a ver la próxima semana eso. Pero hoy día entonces, mientras sus discípulos preparan la embarcación, el Evangelio de Mateo un paréntesis y nos cuenta esta historia
de dos personas que querían ser discípulos de Jesús. Anhelaban andar con Jesús por todo lado. Uno de ellos era un escrito en la interpretación de la palabra de Dios, y también en tiempos modernos era un gran teólogo y al mismo tiempo un gran abogado, un gran jurista. Ese es el primer personaje y se le llamaba escriba. El segundo personaje era uno de los que en la multitud había estado atento a Jesús y lo había seguido por varias oportunidades. Era un discípulo en forma general. Era, digamos, alguien que tenía bastante simpatía por Jesús. Y se dice que era un discípulo, y entendemos por la Biblia que era un discípulo de manera general, y ahora en este momento le pide a Jesús ser un discípulo permanente. Estos son los dos personajes que se acercan a Jesús a pedirle que les permita ser sus discípulos. Entonces, la enseñanza de este pasaje es así. El escriba le promete a Jesús, dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús no lo recibe con brazos abiertos. Más bien le explica cuál es la naturaleza del discipulado, cuál es el costo del discipulado. Eso abarca los versículos 19 y 20. En los versículos 21 y 22, un discípulo pide permiso a Jesús para ser su discípulo, pero le pone una condición: deja primero que mi padre acaba de morir, tengo que ir a sepultarlo, y luego después de eso vengo a seguirte. Bien, vamos a examinar estas dos personas y su pedido de ser discípulos de Jesús. Entonces, es importante darnos cuenta de lo siguiente: el escriba era un hombre famoso. Es como decir hoy día un personaje del derecho conocido en la ciudad. Cafarnaúm no era muy grande. Uno podría pensar, ¿quién no quiere que en su iglesia haya un gran abogado, ¿no? Un gran teólogo? Sería un honor para una iglesia. Uno pensaría también, Jesús tendría que haberlo recibido con brazos abiertos porque era un personaje importante. Era maestro de la ley, era alguien muy conocido, prestigioso, por lo tanto, habría añadido un gran valor al cuerpo de discípulos de Jesucristo. Así pensaría uno naturalmente, ¿verdad? Pero Jesús no lo vio de esa manera. Y es interesante esto. En el Evangelio de Mateo, cada vez que se habla de los escribas, se habla en términos negativos. Los escribas, en el Evangelio de Mateo, generalmente aparecen como opositores a Cristo. Aparecen como gente que le tiene odio a Cristo. Son enemigos de Cristo. Siempre están tratando de discutirle o de ponerle alguna frase para encontrar una falta contra la ley de Dios. Entonces, el hecho que un escriba se acerque a Jesús ya es algo raro, digamos. Y uno esperaría que Jesús esté muy contento, que un escriba, finalmente alguien de los escribas se quiere arrepentir y venir a seguirme. Pero Jesús no lo vio así. Entonces Jesús le dice así, el escriba dice esto: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice así: mira, las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Empecemos a entender la frase más clave aquí. El escriba le llama a Jesús maestro. Jesús no le responde diciendo que si es maestro o no en forma directa, pero Jesucristo
obviamente no quiso ser llamado maestro en el mismo sentido de cualquier maestro de la ciudad. Un maestro en ese tiempo era un judío que se dedicaba a enseñar en la sinagoga principalmente, o enseñaba fuera de la sinagoga, instruía a la gente en las cosas de Dios. Habían maestros que se enseñaban en lo que llamaríamos hoy día educación primaria, habían maestros que enseñaban en la educación secundaria también. Entonces, estos maestros vivían de lo que sus estudiantes podían pagar, o de lo que los padres podían pagar. No habían escuelas públicas como hoy en ese tiempo. Y entonces, cada alumno elegía con qué maestro quiere estudiar, a qué maestro quiere seguir. Ustedes recuerden que Pablo fue educado a los pies de un gran maestro llamado Gamaliel en ese tiempo. El discípulo escogía a su maestro. Y Jesús indirectamente le responde a este escriba: mira, yo no soy maestro como los que tú piensas que soy. A mí no me eligen los discípulos, yo elijo mis discípulos. Es al revés con Jesús. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Porque Jesucristo le responde inmediatamente. Le dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, Jesús no usa el título maestro. Aquí Jesús implícitamente rechaza el título de maestro, entendido como cualquier maestro de la ciudad de Cafarnaúm. Y le dice: yo soy el Hijo del Hombre. No soy el maestro que te imaginas que soy. Es más, le dice, ¿no? Este Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Al contrario de los zorritos del campo y de las avecitas de los cielos que tienen sus nidos, salen del nido, vuelven al nido, tienen su pequeña casita. Y los zorros tienen sus cuevitas donde pueden pasar la noche, van y vienen, cazan y vienen, tienen un hogar definido, estos animalitos. Y Jesús le dice: pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. ¿Qué significa Hijo del Hombre? En resumen, este título de Jesús se usa en el Evangelio de Mateo 33 veces y varios centenares de veces en todos los evangelios. Y en resumen, el Hijo del Hombre es un título que ya en el Antiguo Testamento se usaba. Se usó en Daniel capítulo 7, versículos 9 al 14. Allí se usa este nombre. En la visión de Daniel, el Hijo del Hombre es un personaje divino, a quien Dios le entrega el reino de toda la creación, es decir, lo hace rey sobre todo el universo. Y Jesús adopta ese título. Entonces el título Hijo del Hombre es el Mesías en su capacidad de rey exaltado sobre toda la creación. Y entonces la respuesta de Jesús a este escriba es bien ilustrativa, porque le dice: yo no soy el maestrito de la esquina a que tú conoces. Yo soy aquel de quien Daniel dijo que es el rey exaltado sobre toda la creación. Ese soy yo. Pero a pesar de ser un rey sobre toda la creación, también quiero que sepas que no estoy aquí en la tierra para quedarme aquí para siempre. Estoy de paso. Mi ministerio es itinerante.
No tengo un domicilio fijo. Voy a trabajar de aquí para allá todo el tiempo. No tengo cama propia. No tengo mi propio cuartito o mi propio mini departamentito, como los jóvenes añoran el día de hoy, ¿verdad? No tengo nada de eso, dice Jesús. Entonces, esto significa que Jesucristo vive plenamente según la providencia de Dios y según su confianza en Dios. Jesucristo tuvo un ministerio bastante peregrino. No estuvo en un lugar fijo. Y es cierto que, ¿cómo le pasó a Jesús? Miren, cuando llegó Jesús a Judea, fue rechazado en Judea. Cuando llega a Galilea, lo sacan de Galilea. Cuando luego pasa de Cafarnaúm hacia la región de Decápolis, en este pueblo llamado Gadara, después que hizo un gran milagro ahí, le dicen, por favor, Señor, vete de aquí, de esta región, no te queremos aquí. Cuando llega a Samaria, le niegan hospedaje. En Jerusalén, sus paisanos lo condenaron a muerte y gritaron, crucifícale, crucifícale. Y en esa cruz, ciertamente Jesús no podía recostar su cabeza. O sea, lo que Jesús dice aquí es profundamente cierto. Su ministerio duró 3 años, vivió como un varón pobre, un varón lleno de dolores, experimentado en quebranto, sabía lo que es sufrir, sabía lo que es pobreza, el Señor Jesucristo. Y entonces le dice a este hombre, mira, a pesar que yo soy el rey de este mundo, pero mientras estoy en la tierra, todavía no soy ese rey del mundo. A eso voy a llegar después de mi crucifixión, muerte y resurrección. Pero quiero que sepas que si quieres seguirme a mí, el costo que vas a pagar es altísimo en sacrificio. No, Jesús le pone un salario a este discípulo. No le dice, mira, te va a costar 500 soles mensual. No, te va a costar toda tu vida. Seguir a Jesús nos puede costar un gran sacrificio. ¿Quién no quisiera seguir a Jesús? Si solamente se tratara de ser un observador de sus milagros, de ser un observador de su poder. Nos gustaría estar al lado de Él, pero Jesús quiere que sepamos que seguirlo a Él tiene un gran costo. En los otros evangelios y en el mismo Mateo, por ejemplo en el capítulo 16 de Mateo, en el versículo 24, Jesús se dirige a la gente y le dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Si Jesús dijera eso el día de hoy, ¿cuántos de nosotros aquí diríamos, sí, Señor Jesús, aún así quiero seguirte? Lo pensaríamos, ¿verdad? Lo pensaríamos. Y eso es lo que Cristo quiere. Quiere que pensemos bien antes de hacerle promesas o antes de emocionarse y decir, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús ha abierto este llamado. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Lucas, en el capítulo 14, es un poco más fuerte todavía. Pone en los labios de Jesús esas palabras. Si alguno no deja padre, madre, hermanos y casa y propiedades por mí,
no es digno de mí. Muy bien, antes de seguir adelante voy a explicar bien esto, porque puede ser que algunos digan, o sea que para ser discípulo de Cristo debo vender todo y quedarme calato sin nada. Bueno, no quiere decir eso necesariamente. Miren, lo que Jesús demanda de cada uno de nosotros es una actitud de nuestra mente y corazón. Lo que Él quiere decir con todas estas frases, Él demanda lealtad inquebrantable. Jesucristo no necesita nuestra casa. Jesús no necesita nuestros zapatos. No necesita nuestro dinero, Jesús. ¿Verdad? Él tiene todo, es el Rey del mundo. Pero lo que Cristo quiere decir con todas esas diferentes demandas es que cuando queremos seguirle a Él, lo sigamos de corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Que lo sigamos con lealtad, que nuestra lealtad no esté dividida entre Él y las cosas. Eso es lo que quiere decir Jesús. Él nos va a dejar usar nuestras cosas. No nos va a quitar nuestras cosas. No va a llevar nuestras cosas, Jesús. Pero Él quiere que esas cosas sean vistas como cosas. Y que nuestra fe y corazón y confianza esté en Él como Señor y Salvador. Quisiera esforzarme más en explicar esto. Voy a tomar el amor que los creyentes, que las personas humanas tenemos en general. Cuando la señorita realmente está enamorada de este muchacho, en realidad no se fija en las cosas. Cuando hay un amor de verdad, sincero, no se fija en las cosas. Eso explica por qué hay ciertas señoritas que a veces son de mucho dinero, que se enamoran de alguien que tiene casi nada de dinero, porque no están pensando en las cosas que tiene ese varón. Están pensando en él como persona y le dedican su mente y su corazón y sus emociones a él como persona, no a su carro, ni a sus zapatos, ni a sus cosas. Hay pocas de esas personas el día de hoy, pero las hay, ¿verdad? En una sociedad consumista como la nuestra, donde todos los días las propagandas nos meten las cosas por los ojos, especialmente en este último famoso Black Friday, ¿no? En Estados Unidos, cómo se ve que la gente se choca unos a otros, se pelean por entrar a las tiendas porque hay televisores televisores de 60 pulgadas por $100, ¿verdad? Cosas de remate. Y cómo nos gustan las cosas, ¿no? Entonces, Jesús no está interesado en quitarnos nuestras cosas. Él no necesita nuestras cosas. Lo que Él quiere es que nuestro corazón y fe en Él sea solamente en Él. Nos exige lealtad total. Y tenemos que estar dispuestos a tener esa lealtad para ser discípulos de Cristo. Usted puede seguir teniendo su carro, su mototaxi, su casa, su departamento, todo lo que Dios le haya dado, finalmente. Pero lo que Cristo quiere es que su corazón no esté puesto en esas cosas. ¿Entienden ahora esto? Que nuestra fe y corazón estén puestos en Él. Eso es lo que Jesús le dice a este escriba. No sabemos si este escriba lo siguió a Jesús o no. El Evangelio de Mateo lo deja ahí. No nos dice si finalmente lo siguió a Jesús o no. En los Evangelios se nos cuenta que hay varios fariseos y algunos escribas que llegaron a ser discípulos de Cristo. Podría ser que este hombre más tarde se comprometió con ser discípulo de Cristo, no lo sabemos. Pero lo que Cristo quiere que quede claro es que seguir a Cristo
demanda de nosotros esa actitud de lealtad plena y única solamente a Él. Viene el segundo caso. Aquí, alguien que ya es discípulo de Jesús, ya tiene cierto compromiso con Jesús, lo ha estado oyendo y siguiendo por aquí y por allá, en esa parte de Galilea, en Cafarnaúm. Y ahora que Jesucristo está preparando el viaje, ya sus discípulos están preparando la embarcación, están a punto de arrancar en la embarcación, y le dice a Jesús, en el versículo 21, Jesús, permíteme seguirte, pero primero debo sepultar a mi Padre. Uno esperaría que Jesús, siendo Dios, sea bien compasivo, ¿verdad? Y que diga, claro, ¿cómo no vas a enterrar a tu padre? Anda, solamente te toma 3 o 4 días. La ceremonia funeraria en ese tiempo máximo demoraba 5 días. Al 5.º día ya enterraban a la persona. Entonces uno pensaría, ¿qué son 5 días para Jesús? Tenía que esperar. Pero noten ustedes que Jesús estaba a punto de partir, la embarcación estaba alistándose ya. Era cuestión de minutos para partir al otro lado del mar de Galilea. Y entonces Jesús le responde a este hombre. Le dice así, sígueme. Este es un término imperativo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Parecería que Jesús no tiene compasión, ¿verdad? Parecía duro. ¿Qué pasa, Jesús? ¿No eres lleno de misericordia? ¿Qué es el problema de que este hombrecito vaya y entierre a su padre? ¿No es eso parte del deber de un creyente? Era parte del deber de un creyente. Pero ¿saben qué? En los tiempos de Jesús, las ceremonias funerarias se habían profesionalizado. A veces contrataban plañideras o plañideros, que eran personas profesionales en el arte de llorar por el muerto. Habían ceremonias, digamos, bastante insulsas, que no eran edificantes para el alma humana. Es más, Jesucristo aquí nos da a entender que más importante que enterrar a un padre que ha muerto es seguir a Jesús como Salvador. Es decir, lo que Jesús quiere decir aquí es lo siguiente: deja que los que están espiritualmente muertos se preocupen de enterrar a su compañero espiritualmente muerto. Nosotros los peruanos somos bastante sentimentales con nuestros muertos. Bueno, los europeos son mucho menos sentimentales que nosotros. Nosotros somos más sentimentales. Pero a veces esos sentimientos que pueden ser muy sinceros en nuestros corazones, pueden también ser muy equivocados. Y uno tiene que evaluar bien nuestros sentimientos. Porque lo que sucede, y eso es un problema difícil de explicar, es una pregunta que me han hecho varios hermanos en Cristo y varias personas no cristianas también, me dicen así: si mi mamá murió y murió sin Cristo, me preguntan, pastor, ¿significa que mi mamá se fue al infierno? O me preguntan, mi hijito que murió sin creer en Cristo, ¿dónde piensa que está el día de hoy? O si mi esposo murió sin Cristo, ¿dónde piensa usted que está el día de hoy? Y ellos esperan una respuesta consoladora, por supuesto, ¿verdad? Esperan una respuesta que les alivie el alma triste.
Y no es fácil eso para un pastor explicar, ¿verdad? Porque sabemos la respuesta. La respuesta es una respuesta dura, no es una respuesta agradable. Uno tiene que pensar bien cómo comunicar esta respuesta. Pero la respuesta explicada con la mayor misericordia posible es esta. Mire, hermano o hermana, señor o señora, su familiar ya murió. No hay nada que podamos hacer cuando la persona ya murió, ¿verdad? Donde quiera que esté, solamente Dios lo sabe. Y esa es la respuesta más sincera. ¿Por qué? Porque Dios es tan misericordioso que incluso personas que en el último segundo de su vida, en el último suspiro, pueden haber pedido perdón a Dios. Y puede ser que Dios los haya perdonado. Nosotros no sabemos eso, ¿verdad? Porque no somos Dios. Entonces todo lo que nos queda decir es, hermano, hermana, señor, señora, solamente Dios sabe. Y Dios es un Dios bien misericordioso. Pero ¿sabe qué? Hay algo más que usted debe saber. Usted tiene que preguntarse, ¿por qué sigue usted viviendo todavía? ¿Y por qué Dios le da oportunidades de seguir escuchando el Evangelio de Cristo? Ahora, en este momento, la preocupación principal en su corazón debe ser, ¿qué debo hacer para que cuando yo muera no vaya al castigo eterno? En eso tenemos que preocuparnos los que estamos vivos el día de hoy. ¿Qué tengo que hacer para no llegar al infierno? Y varios dicen, yo no quiero llegar al infierno. Bueno, ¿quién quiere llegar al infierno? No queremos llegar ahí. Para no llegar ahí, tenemos que entregar toda nuestra voluntad, todo nuestro ser, todo nuestro corazón a Cristo. Que eso tiene costos, claro que tiene costos. Y Cristo no esconde esos costos. El mayor costo puede ser nuestra propia vida. Pero tampoco es que Cristo dice que todos los que lo siguen tienen que perder su vida. No dice así Jesús. No todos pierden la vida por seguir a Cristo, ¿verdad? Aquí habemos muchos seguidores de Cristo que todavía seguimos viviendo. Pero algunos de nosotros en algún momento podría ser que nos pueda costar la vida. Y lo que Cristo quiere es que estemos dispuestos si llega ese momento, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando el COVID estaba en su pico y salía a repartir alimentos a algunos caseríos, algunos amigos muy queridos me decían, oiga, usted ya es persona mayor, tenga cuidado, no esté haciendo eso, puede ser que le llegue el COVID, ¿no? ¿Qué responde frente a eso uno? Decir, bueno, si el Señor lo ha determinado, voy a tomar todos los cuidados como persona prudente, voy a ser cuidadoso. Pero si el Señor ha determinado que yendo a Hualqui o a Manzanamayo o a San José o a la Sierra de Piura, allí me encuentre la muerte, que así sea. ¿Cuál es el problema si uno es cristiano? ¿Verdad? Hay que ser prudentes. Pero hemos entregado nuestra vida a Cristo. ¿Dónde puede estar más segura nuestra vida? ¿En su hogar o en las manos de Cristo? Otro hermano una vez, este hermano ya partió, está con el Señor, fue diácono de una de nuestras iglesias. Su hijita tenía que hacer un serums en derecho. Y el único lugar donde la podían enviar era Bolívar. Bueno, Bolívar está bien lejos de aquí de Cajamarca, ¿verdad? No es fácil llegar.
está de Serendín más arriba, hay que subir, bajar, ¿verdad?, a Balsas y luego subir otra vez a Bolívar. Bolívar pertenece a La Libertad, pero más cerca está de Cajamarca. Y el hermano estaba preocupado. Y mientras viajábamos juntos me dice, ¿qué hago, pastor? ¿Dejo ir a mi hijita a Bolívar o no? Le digo, hermano, usted ha entregado su vida a Cristo, ¿verdad? Sí, pastor. Ella también, ¿verdad? Sí, pastor. Le digo, ¿quién le ha cuidado a usted, hermano, en sus más de 50 años al día de hoy? ¿Quién lo ha cuidado a usted? ¿Quién lo ha cuidado de la muerte? Dios, ¿verdad? ¿Quién ha cuidado a su niña, que ahora es señorita, que es adulta, profesional? ¿Quién la ha cuidado? ¿Usted? ¿No ha muerto ella por causa de usted? ¿O es porque Dios todavía le permite vivir? ¿En las manos de quién está más segura su hija? ¿En las manos suyas o en las manos de Dios? En las manos de Dios, ¿verdad? Tenemos que confiar en eso. Y eso es lo que Cristo demanda. Que sepamos dónde está nuestra seguridad de vida. Está en las manos de Dios. El apóstol Pablo experimentó esto en su vida. De manera que él dijo así, y está escrito en Romanos capítulo 8. Dice, si estamos en Cristo, ¿quién estará contra nosotros? Muerte, prisiones, espada, hambre, miseria, ángeles. ¿Quién puede estar contra nosotros? La respuesta que Pablo quiere es nadie, porque en las manos de Cristo nuestra vida está plenamente segura. Y Cristo les dijo así en el capítulo 16 de Mateo, que vamos a estudiar más a fondo. Dice, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la volverá a ganar. Es decir, Cristo nos promete vida eterna. Y entonces a este discípulo le dice, mira, hijo, yo entiendo que tu padre haya muerto, pero hay otros familiares que pueden hacerse cargo del entierro. Yo estoy a punto de partir en este momento. Sígueme ahora mismo y deja que otros que no tienen sentido espiritual, de urgencia, de prioridad de servir a Cristo, se encarguen de eso. En esta circunstancia, tú sígueme. Bueno, aún así pareciera que Cristo es duro, ¿verdad? Pero analicemos bien fríamente este tema. ¿Qué ganaba este hombre volver a sepultar a su padre y dejar que Jesús se vaya y no seguirlo? Su padre no iba a resucitar, ¿verdad? Todavía. No iba a volver a vivir su padre. Pero este hombre perdía esa gran oportunidad de ser discípulo de Cristo. Y no sabemos qué hizo este hombre. Pero algunos hermanos en Cristo del pasado interpretaron este pasaje de una manera muy elegante. Uno de ellos dice así: siempre hay muertos espirituales a mano para enterrar a los físicamente muertos, si el verdadero deber de uno es para con Jesús. Y un teólogo bien antiguo llamado Crisóstomo dice así: es una buena acción sepultar a los muertos, pero es aún mejor la de predicar a Cristo. Si uno tiene que escoger entre seguir a Jesús y cualquier otro deber, seguir a Jesús es una prioridad suprema. Entonces, esta respuesta de Jesús indica que no nos está prohibiendo a los creyentes que ayudemos en los funerales o que seamos solidarios con los funerales de la gente en general y de nuestros familiares, aun si estos no creyeron en Dios. Pero al mismo
mismo tiempo nos enseña que seguirlo a Él tiene la máxima prioridad. Esto es el deber supremo del discípulo, poner toda su fe y confianza en Cristo. En conclusión, hermanos, ¿qué podemos decir de este pasaje? Estos dos personajes que querían seguir a Jesús nos ilustran dos problemas opuestos, distintos uno al otro. El escriba tenía un elevado entusiasmo por seguir a Jesús, ¿verdad? Él le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Mucho entusiasmo emocional, pero no había considerado el costo de seguir a Jesús. El segundo individuo, que ya era discípulo general de Jesús, parece que tiene una comprensión más realista de seguir a Jesús, pero al mismo tiempo está amarrado por sentimientos familiares. Y su sentimentalismo familiar quiere que Jesucristo lo entienda y lo espere. Esto es interesante porque miren, si uno se pone a pensar bien, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Señor, es Salvador, es Redentor. ¿Cómo un ser humano le puede poner condiciones a Cristo? Mira, Jesús, yo te voy a seguir, pero ¿sabes qué? Primero déjame hacer esto, esto, esto y esto. Mucha gente el día de hoy tiene la misma actitud, pero la disfraza de una sombra de piedad falsa. ¿En qué consiste? ¿A qué me refiero? Dicen así: mire, pastor, yo quiero seguir a Jesús, quiero entregar mi vida a Jesús, pero siento que todavía me falta mejorar mi vida. Todavía no soy suficientemente bueno para entregarme a Jesús. Bueno, es una falsa piedad. ¿Saben por qué? Porque nadie va a llegar a ser bueno sin Dios. Nadie va a llegar a ser santo sin Cristo. Y Cristo lo dijo con sus propias palabras: yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. Habla espiritualmente, ¿no? No he venido por los justos, he venido por los injustos. Así es que, hermanos, si en esta mañana usted aquí presente es uno de los injustos y enfermos espiritualmente, este evangelio es para usted. Este llamado de Cristo es para usted. Cristo nos dice: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. No dice: váyanse por ahí, descansen bien, y cuando estén bien fresquitos vengan a mí. No, venid a mí mientras estén cansados y cargados, porque yo puedo resolver esas angustias del alma que nadie más puede resolver. Algunos dirán: este pastor está contra los psicólogos y consejeros. No, un psicólogo, un consejero nos puede ayudar por un momento. Le puede calmar sus angustias por una semana hasta que venga la próxima sesión, o por un mes hasta que venga la próxima sesión. Pero solamente Cristo aplaca plenamente la sed de nuestras almas. Nuestras angustias, dice Pedro, ponedlas a los pies de Cristo, porque Él nos prometió: venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os haré reposar. ¿Está usted cansado o cansada de estar angustiado, preocupado, preocupada? ¿Qué será de mí mañana? Miren, si uno entrega su vida a Cristo, Dios es suficientemente grande y poderoso y misericordioso y bondadoso para encargarse de todo aquello que pensamos que dejamos cuando partimos de esta tierra. Uno va a morir, pero Dios jamás va a morir.
Pero aquel que muere en Cristo ciertamente volverá a resucitar para estar con Cristo siempre. Que esto nos anime a cada uno de nosotros a considerar el hacernos discípulos de Cristo. No tenemos que esperar hasta ser santos o buenos, porque eso nunca va a pasar sin Cristo. El Señor Jesucristo nos llama a todos a que le sigamos y pongamos en Él plenamente nuestra fe y confianza. Amén.